¿Alguna vez te encontraste solo, en un silencio tan profundo que hasta tus pensamientos parecían gritar? ¿Alguna vez te viste en un lugar donde la luz no llegaba, donde tus pies temblaban y tu corazón se preguntaba si realmente Dios seguía ahí? Porque todos, tarde o temprano, caminamos por un valle así, un valle donde las sombras parecen tragarse hasta la esperanza, un valle donde cada paso duele y cada minuto parece una eternidad. Pero hay algo que nadie te dice cuando la oscuridad te envuelve. El pastor nunca deja a sus ovejas. Él camina a tu lado, incluso cuando tus ojos no lo pueden ver. Él respira en tu silencio, guía tus pasos invisibles y pelea batallas que ni siquiera sabes que existen, porque su vara y su cayado siguen infundiéndote aliento. Hoy quiero que respires, que cierres los ojos por un instante y recuerdes ese momento, esa noche en que lloraste solo en tu habitación, ese día en que te sentiste traicionado, herido, vacío, esa mañana en que te miraste al espejo y pensaste, ya no puedo más. Pues bien, este video no es casualidad, no es un simple relato, es un recordatorio desde el cielo para ti. Dios no se ha ido, nunca lo hizo y nunca lo hará, porque este valle oscuro que atravesas no es un callejón sin salida, es un pasaje, una prueba, una cita divina para encontrarte con la voz que sigue llamando tu nombre, así como David la escuchó cuando escribió, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero espera, no adelantes tu mente a la respuesta, no apagues aún este momento, quédate hasta el final, porque hay una promesa escondida en estas sombras, y solo quien persevera la encuentra. Las colinas eran verdes esa tarde, el sol bañaba los campos, las ovejas pastaban en calma, el agua corría cristalina, todo parecía perfecto, pero la perfección nunca dura demasiado en este mundo roto. Las nubes comenzaron a reunirse en las alturas, sombras pesadas cubrieron el cielo, y el valle se oscureció como si fuera noche antes de tiempo. Las ovejas temblaron, el viento silbó entre las piedras, y el camino se estrechó, llevándolas más y más abajo. El valle era estrecho, profundo, implacable. Las rocas parecían cerrarse sobre ellas como gigantes mudos, y desde lo alto, los aullidos de lobos recordaban que el peligro acechaba en cada sombra. Cada paso era más pesado, cada mirada atrás, más desesperada. El pastor seguía al frente, pero su voz ahora se escuchaba lejana, casi ahogada por el rugido del viento. ¿Realmente seguía allí? Las ovejas no podían estar seguras. ¿Y vos? ¿Acaso no sentiste lo mismo? ¿En tus propias tormentas? ¿No dudaste acaso si Él realmente escuchaba tus oraciones? ¿No pensaste alguna vez que te había dejado solo? ¿Que tus lágrimas caían al suelo y nadie las recogía? Si sentiste esto alguna vez, no cierres este video. No todavía, porque lo que estás por escuchar podría cambiar tu manera de atravesar tus valles para siempre, porque el pastor nunca quita sus ojos de ti, ni un solo segundo, ni cuando tus manos están vacías, ni cuando tu corazón grita en la noche, ni cuando tus pasos titubean. Él está, siempre está, aunque a veces su silencio duela más que la prueba. Así que hoy, en este preciso momento, hace una pausa, respira profundo, y si sentís que estas palabras ya comenzaron a tocarte, si algo en tu interior late más fuerte, si algo en tu espíritu te susurra que no es casualidad que estés aquí escuchando esto, entonces hace algo pequeño, pero grande a los ojos de Dios. Demostra tu gratitud dejando un me gusta ahora mismo y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Hacelo como un acto de fe, como un gesto de amor hacia aquel que sigue caminando a tu lado
aún en los valles más oscuros. Clica en el enlace que está aquí en la descripción para suscribirte y no perderte ninguna de las oraciones diarias que publicamos, ni ninguna de las historias que el cielo nos permite contar para recordarte que nunca estás solo. Tu clic ayuda a que más personas en sus propios valles también reciban esta luz. No esperes más, hacelo ahora, porque esta no es solo mi historia, no es solo la historia del Valle de David, es también la tuya, y lo que viene a continuación te va a demostrar que ningún valle, por más oscuro que sea, tiene la última palabra, que las sombras solo existen para que la luz brille con más fuerza. Así comenzó todo, con un día hermoso que se transformó en noche, con ovejas confiadas que pronto se sintieron perdidas, con un camino fácil que se volvió imposible de ver y con un pastor que parecía haberse desvanecido, pero solo parecía, porque él ya estaba allí, desde antes. Él ya conocía cada rincón de ese valle. Él ya había caminado por esas sendas antes que vos y estaba esperando el momento exacto para hablar, para actuar, para mostrarte que la sombra nunca gana. Así que quédate conmigo hasta el final. Respira hondo y deja que esta historia penetre en tu espíritu, porque apenas estamos empezando y lo mejor está por revelarse. Las ovejas seguían descendiendo. El valle se estrechaba a cada metro y las paredes de roca ahora ocultaban por completo la luz del cielo. El aire se volvió frío, espeso, difícil de respirar. La última vez que habían escuchado al pastor fue horas atrás, o tal vez días. En el valle, el tiempo pierde su sentido y el miedo crece. Los pastos verdes y las aguas tranquilas eran solo un recuerdo lejano. Ahora solo había un sendero oscuro donde cada sombra parecía un enemigo al acecho. Las ovejas se miraban unas a otras, sus ojos abiertos, de par en par, buscando en la penumbra cualquier señal, cualquier indicio de que no estaban solas. Pero no había nada, nada más que un silencio pesado que dolía más que el frío en los huesos. ¿Alguna vez sentiste ese silencio? ¿Alguna vez caminaste por un valle tan profundo en tu propia vida que hasta tus oraciones parecían perderse en la nada? Cuando tu clamor no encuentra respuesta, cuando tu corazón grita al cielo y lo único que vuelve es eco, cuando sentís que tus fuerzas se terminan y nadie acude a levantarte. Así es el valle, el lugar donde se prueba tu fe, donde se mide tu confianza, donde se revela si realmente crees que Él sigue siendo tu pastor, no en los campos soleados, sino en las noches más oscuras. Y allí estaban ellas, las ovejas, temblando en la penumbra, convencidas de que algo las acechaba desde las rocas, aunque no podían verlo. Y la pregunta resonaba entre ellas: ¿dónde está el pastor? Cuando el miedo lo consume todo, ¿dónde está cuando el peligro parece mayor que sus promesas? Las sombras parecían moverse, las piedras crujían con cada paso. El viento, antes suave y cálido, ahora se había vuelto cortante como cuchillas. Los lobos aullaban desde lo alto de las colinas, recordándoles que estaban rodeadas. Una oveja, más débil que las demás, se detuvo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Miró a su alrededor buscando algo, alguien, que la sostuviera, pero no había nada más que la oscuridad. Y entonces bajó la cabeza y pensó: quizá esta vez no regrese a casa. ¿Cuántas veces en tu propia vida pensaste lo mismo? ¿Cuántas veces tus rodillas temblaron? Tu voz se quebró, tus lágrimas rodaron por la mejilla, mientras tu alma murmuraba: no voy a salir de esta. ¿Cuántas veces el silencio de Dios te hizo creer que estabas solo? Pero aquí
Hay un secreto que todavía no conoces. El silencio del pastor no es abandono. Su demora no es descuido. El valle no es el final. En ese mismo instante, mientras las ovejas temblaban en la oscuridad, los ojos del pastor seguían puestos sobre ellas. En cada sombra, en cada rincón del valle, su mirada las seguía. Su vara ya estaba lista. Su cayado ya estaba firme en su mano. Él nunca las dejó solas. Solo estaba esperando el momento perfecto para actuar, pero ellas no lo sabían, y vos tampoco lo sabes mientras atravesas tu propio valle. Así es como Dios obra. Él no siempre responde cuando lo exigimos, no siempre aparece cuando lo esperamos, porque más importante que sacarte rápido del valle es enseñarte a caminar por él, a confiar ciegamente en que su presencia no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Por eso hoy, mientras escuchas estas palabras, quiero que te preguntes algo. ¿Qué valle estás atravesando hoy? ¿Es la enfermedad? ¿La soledad? ¿Un corazón roto? ¿Un pecado oculto que no logras soltar? Sea cual sea, Él sigue estando ahí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tus lágrimas cieguen tus ojos. Él nunca aparta los suyos de ti. Y si esta verdad ya comenzó a moverte por dentro, si sentís que algo te está recordando que no fue casualidad que encontraste este video, te invito a que lo confirmes ahora mismo. Deja un me gusta en este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza haciendo clic en el enlace que está en la descripción. No solo es un acto de fe para tu vida, sino que también ayuda a que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan oír que no están solos en su valle. Suscríbete y recibí cada día nuestras oraciones y nuestras historias que abrazan, que sanan, que recuerdan que aún hay esperanza, incluso en las sombras. No postergues más este gesto. Dale clic ahora al enlace de la descripción, porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene a continuación te va a mostrar que la luz nunca abandona a los que confían. Las ovejas seguían descendiendo. Las paredes del valle parecían cerrarse aún más, hasta el punto en que apenas podían avanzar una detrás de otra. El suelo era resbaladizo, cubierto de barro. Las piedras soltaban polvo al menor roce, y el aullido de los lobos sonaba más fuerte, más cerca. Un escalofrío recorrió al rebaño entero, y por primera vez, en mucho tiempo, hasta las más fuertes sintieron que tal vez no lograrían salir vivas, pero aún no sabían que lo más importante no era lo que ellas podían ver, sino quién las estaba guiando, aunque no lo vieran. Y esa respuesta solo se revela a quienes perseveran hasta el final. Así que quédate conmigo, respira hondo, porque el siguiente paso te va a enseñar a ver lo invisible. Las ovejas avanzaban cada vez más lento. Las fuerzas les fallaban. Las patas se hundían en el barro frío del valle. Cada paso era una batalla contra el cansancio, contra el miedo, contra la desesperanza. Algunas tropezaban, otras se detenían por segundos, dudando si valía la pena seguir, y el murmullo comenzaba a crecer entre ellas. Quizá ya no haya salida, quizá el pastor no nos escucha, quizá nos olvidó. Y aquí es donde el valle cobra su verdadero poder, no en las piedras, no en las sombras, sino en las dudas que nacen dentro de vos. Es ahí donde las tinieblas intentan vencerte, en tus pensamientos, en tus silencios, en las mentiras que el miedo susurra cuando la fe se debilita. En la cima de las rocas, los lobos seguían acechando, aullaban cada vez más fuerte, cada vez más cerca, como si supieran que el rebaño estaba perdiendo la esperanza. El viento traía su eco como una amenaza imposible de ignorar. Y vos
¿Acaso no sentiste lo mismo? ¿Acaso no escuchaste esa voz que dice, ya no vale la pena orar? ¿Acaso no sentiste el peso del miedo diciendo, ya es tarde para vos? ¿Acaso no pensaste, Dios ya no escucha mis plegarias? Pero hay algo que todavía no viste, algo que esas ovejas tampoco podían ver en ese momento, y es que el pastor no solo ve lo que vos no ves, sino que también prepara lo que vos no imaginas. Mientras las ovejas temblaban en las sombras, él ya estaba allí, apenas a unos pasos de distancia. Sus ojos nunca dejaron de buscarlas. Su vara seguía firme, su cayado seguía listo. Sus huellas ya marcaban el camino que ellas debían seguir para salir de allí. Pero el silencio persistía, y ese silencio dolía. Dolía porque el miedo gritaba más fuerte que la fe. Dolía porque la noche parecía interminable. Dolía porque el corazón humano quiere certezas y Dios ofrece confianza. Así es el valle, el lugar donde Dios calla para que aprendas a escuchar su presencia en lo invisible, el lugar donde tu orgullo muere y tu fe se purifica, el lugar donde tus fuerzas se agotan para que las suyas te levanten, porque el valle no está diseñado para destruirte, está diseñado para enseñarte que la vida no está en tus manos, sino en las de Él. Mientras una de las ovejas más pequeñas se desplomaba sobre las piedras, agotada, una lágrima rodó por su hocico, cerró los ojos y por primera vez en todo el viaje, sus labios mudos murmuraron una oración. Por favor, no me dejes. Quizá vos también tengas que decirlo. Hoy, quizá tu propia alma ya no aguanta más. Quizá tus rodillas ya no soportan el peso. Quizá pensás que este valle va a ser tu tumba. Pero te aseguro algo. El mismo que prometió ser tu pastor nunca miente. Y si Él prometió caminar con vos en el valle de sombra de muerte, entonces no importa lo que vean tus ojos, Él sigue allí, y nada, ni nadie, te podrá arrebatar de su mano. Por eso, aunque el silencio duela, seguí caminando. Aunque el miedo grite, seguí creyendo. Aunque tus fuerzas flaqueen, seguí mirando hacia adelante, porque la sombra nunca tiene la última palabra. Y si mientras escuchas esto, sentís que tu corazón late más fuerte, si sentís que Dios está hablando a tu espíritu, ahora mismo, no ignores esa voz. Es su forma de recordarte que no llegaste hasta aquí por casualidad, que esta palabra es para vos. Y si lo sentís así, hace un gesto. Suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción. No solo es una manera de bendecir tu vida con oraciones diarias y más historias como esta, también es tu oportunidad de ser parte de algo más grande, ayudar a que otros, que hoy caminan por su propio valle, también encuentren esperanza. Clica ahora, no lo dejes para después, porque cada suscripción es un testimonio silencioso que grita, yo sigo confiando. El viento sopló con más fuerza, las sombras parecían más densas, las ovejas se agazaparon unas junto a otras, temiendo lo peor. El valle las envolvía como un gigante que no quería soltarlas, y las fuerzas comenzaban a ceder. Incluso las más firmes se sentían a punto de rendirse. Pero justo allí, en ese silencio, algo cambió. Nadie sabía explicarlo. No se trató de un trueno, ni de un milagro estruendoso. Fue apenas un susurro. Pero ese susurro, en medio de la noche, trajo paz. Un murmullo suave en el corazón de las ovejas que les decía, no teman, yo estoy aquí. El miedo seguía allí. Las sombras seguían allí. Los lobos seguían allí. Pero en sus pechos, algo había cambiado. Algo invisible, pero más real que el propio valle.
la certeza de que la voz del pastor nunca se apaga, aunque no la escuches aún. Así que respiraron hondo y siguieron caminando, paso a paso, con las piernas temblando, pero con el corazón más firme que nunca, porque ahora sabían que el silencio no era abandono, era la antesala del milagro. Y vos también lo vas a descubrir en el próximo paso, en el próximo susurro. Algo va a despertar en vos, algo que ninguna sombra puede apagar. Así que quédate conmigo, porque lo mejor todavía no llegó. El aire en el valle era cada vez más denso. Las ovejas avanzaban en silencio, con la mirada baja, como si la esperanza se les hubiera caído del lomo en algún punto del camino. El sendero se volvía más y más estrecho, casi como si el propio valle quisiera cerrarles el paso y obligarlas a retroceder. Pero no había vuelta atrás, solo quedaba seguir o perecer. El barro se pegaba a sus patas, las rocas filosas desgarraban su piel, los aullidos de los lobos, más cerca ahora, retumbaban desde las alturas como un recordatorio cruel de lo vulnerables que eran. Y sin embargo, lo que más las hería no eran las piedras ni las garras ocultas en las sombras, era la ausencia de la voz del pastor, esa voz suave que antes las guiaba, esa voz firme que las reconfortaba en cada giro del camino, ahora parecía haberse apagado, y en su lugar solo había silencio. La más pequeña del rebaño, temblando, levantó la vista hacia las paredes del valle. Lo único que encontró fue oscuridad, y por primera vez se atrevió a murmurar: ¿Dónde estás? Su pregunta, apenas un susurro, se coló entre las demás ovejas. Pronto, todas comenzaron a pensar lo mismo. ¿Dónde está el pastor? ¿Por qué no responde? ¿Será que se cansó de cuidarnos? ¿Será que esta vez nos dejó aquí para morir? El miedo es contagioso. Las ovejas más fuertes comenzaron a tropezar. Las más viejas comenzaron a rezagarse. El orden del rebaño se quebró, y en sus corazones se encendió una llama peligrosa, la duda. Así es como obra el enemigo. No siempre viene con dientes visibles o con garras ensangrentadas. A veces se esconde en la mente, susurrando mentiras que suenan verdaderas. Dios no te escucha. Dios no te quiere. Dios no te va a salvar esta vez. Las ovejas comenzaron a mirarse entre sí con miedo. Algunas incluso pensaron en regresar, aunque supieran que la salida ya estaba demasiado lejos. Otras pensaron en rendirse allí mismo, dejarse caer y esperar que las sombras hicieran el resto. Pero algo muy dentro de ellas se negaba a aceptar que este era el final. Una chispa diminuta, casi imperceptible, seguía ardiendo en lo profundo de su pecho. Esa chispa no venía de ellas, era suya, era la promesa que el pastor había sembrado en sus corazones antes de entrar al valle, una promesa que decía: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Pero en la oscuridad es fácil olvidar las promesas. En el dolor es fácil creer las mentiras. En el silencio es fácil pensar que todo terminó. ¿Cuántas veces en tu propia vida sentiste lo mismo? ¿Cuántas veces tus oraciones fueron tan largas y el cielo tan mudo que empezaste a preguntarte si valía la pena seguir? ¿Cuántas veces miraste tu corazón lleno de heridas y pensaste: no hay redención para alguien como yo? ¿Cuántas veces el pecado te susurró: Dios ya no te quiere, ya fallaste demasiadas veces? Pero si hoy estás aquí escuchando estas palabras, es porque Él sigue susurrando en tu alma: no te rendas, yo sigo aquí. Y si mientras escuchas esto, sentís que algo te quema por dentro, si sentís que estas palabras son para vos, no las ignores. Hace una pausa ahora mismo y confirma que seguís creyendo.
Dale me gusta a este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción. No lo pospongas. No digas después. Hacelo ahora, porque cada vez que vos elegís levantar tu mano en medio del valle, cada vez que decís sí, aunque tus fuerzas estén agotadas, algo cambia en el cielo, y cada suscripción ayuda a que más personas también encuentren luz en su propia noche. Clica ahora, unite a nosotros y recibí también nuestras oraciones diarias para seguir caminando juntos. El rebaño seguía avanzando, lento, vacilante, pero avanzando. Las ovejas más débiles fueron arropadas por las más fuertes. Las más rezagadas fueron empujadas con ternura por las demás, porque aunque la duda seguía latente, aunque el miedo seguía en sus pechos, algo las unía todavía. Esa pequeña chispa, esa pequeña promesa, las mantenía juntas, y cuanto más oscuro se volvía el valle, más necesitaban recordar que no estaban solas, que aunque sus pasos no se escucharan, todavía estaban allí, sus huellas. Las sombras parecían ganar. Las paredes del valle se cerraban sobre ellas como garras gigantes. El suelo bajo sus patas se estremecía como si todo el mundo estuviera a punto de colapsar. Y cuando pensaron que ya no quedaba nada que las sostuviera, un murmullo volvió a recorrerlas. Era casi imperceptible, apenas un eco en el aire frío. Pero allí estaba, una voz, lejana, pero familiar. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Las ovejas levantaron la cabeza. Todavía no lo veían, pero algo dentro de ellas sabía. Él no las había dejado. Nunca lo hizo. Las ovejas sintieron por un instante que algo cambiaba en el aire, pero solo fue un instante. Las sombras regresaron más densas, más agresivas. El murmullo de la voz del pastor, débil y lejano, parecía ahogado por los aullidos de los lobos, que ahora se escuchaban cada vez más cerca. Y entonces, el verdadero conflicto comenzó, no afuera, sino dentro de ellas. El miedo, como un veneno, empezó a llenar su corazón de pensamientos oscuros. Si él realmente estuviera aquí, esto no estaría pasando. Si en verdad nos amara, no nos dejaría sufrir así. Quizá no somos tan importantes para él como pensábamos. Esa es la mayor artimaña del valle, convencerte de que el silencio de Dios es abandono, hacerte creer que tus lágrimas son invisibles para el cielo, que tus oraciones son inútiles, que tu dolor no le importa a nadie. Las ovejas más fuertes comenzaron a discutir entre ellas. Algunas querían seguir avanzando, otras querían retroceder. Algunas empezaron a empujar a las más débiles, perdiendo la paciencia. El rebaño estaba al borde del caos. El miedo estaba a punto de destruirlas, desde dentro. ¿Y vos, acaso no lo sentiste también? Esa sensación de que tu vida espiritual se rompe, de que la fe que tenías ya no alcanza, de que las promesas que escuchaste parecen huecas cuando la noche es demasiado larga. Esa tentación de culpar a Dios por tu valle, de creerle al miedo en vez de a su palabra. Así es como obra el enemigo. Te aísla, te hace dudar, te convence de que el valle es prueba de que Dios se olvidó de vos. Pero lo que no ves todavía es que cada paso que das, incluso el más torpe, incluso el más débil, te acerca más a la salida, y cada lágrima tuya es contada por Él. Cada suspiro, cada tropiezo, cada oración dicha en la penumbra, Él ya la oyó. Pero en ese momento, las ovejas no podían recordarlo. Solo podían sentir la oscuridad, y la oscuridad dolía. Las patas de la oveja más pequeña fallaron y cayó al suelo. Las demás la miraron, algunas con compasión, otras con miedo. Nadie se atrevía a levantarla. Era demasiado peso para ellas. Una tras otra,
comenzaron a dejarla atrás, y ella, con sus últimos restos de fuerza, murmuró: «¿Por qué me dejaste, pastor?». El silencio la envolvió. El barro helado se pegó a su piel, las sombras cubrieron su vista, y por primera vez pensó que quizá todo estaba terminado, pero lo que ella no sabía es que el pastor ya estaba en camino, que nunca había dejado de mirarla, que su vara ya estaba levantada, que su cayado ya estaba tendido hacia ella, listo para levantarla cuando ya no tuviera fuerzas para hacerlo sola, porque así es el valle, el lugar donde vos terminás, para que él empiece. A lo lejos, el viento trajo un eco suave, apenas un susurro, pero suficiente para estremecer al rebaño entero. «No teman, yo estoy aquí». Las ovejas levantaron la cabeza. Las más fuertes se detuvieron. Las más débiles sintieron un calor inexplicable recorrer su pecho. Una chispa, pequeña pero real, volvió a encenderse dentro de ellas. El miedo seguía allí, las sombras seguían allí, pero ahora algo en sus corazones había cambiado. Todavía no lo veían, todavía no lo tocaban, pero sabían que él no los había abandonado, y esa certeza fue suficiente para dar un paso más, y luego otro, y otro. Así es la fe, no un salto perfecto hacia la cima, sino un pequeño paso más, incluso con las rodillas temblando, no la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar aunque el miedo grite. Y vos, que estás escuchando esto ahora, quizá necesitas recordarlo también, que Dios no te está pidiendo que corras, solo que no te detengas, que no te está exigiendo que lo entiendas todo, solo que confíes en que Él sí lo entiende. Así que hace algo ahora mismo, antes de que el miedo vuelva a hablar más fuerte que tu fe. Deja un me gusta en este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción. Hacelo como una declaración silenciosa de confianza. Aunque no veas todavía la salida, aunque el valle siga oscuro, decidís creer que Él está contigo, y ayúdanos a seguir contando estas historias y orando cada día por miles que también caminan en sus propios valles. Hacelo ahora, que tu fe sea más fuerte que tu duda. Las ovejas se reunieron de nuevo. La más pequeña fue levantada entre todas. El rebaño avanzó, despacio, todavía con lágrimas, pero con una nueva esperanza brillando en sus ojos. El valle seguía allí, las sombras seguían allí, pero ahora ellas recordaban que Él también seguía allí, y esa certeza fue suficiente para seguir caminando hacia el próximo milagro, porque lo que ellas no sabían era que justo más adelante algo imposible estaba por suceder, algo que les demostraría que la luz siempre vence a las sombras. Así que quédate, porque la historia no terminó todavía. Lo mejor está por llegar. El valle no solo era oscuro, ahora parecía infinito. Las paredes se elevaban más alto que antes, tan altas que ni siquiera se podía imaginar dónde terminaban. El cielo había desaparecido por completo, tragado por un techo de roca y niebla. El viento se había detenido, ni los lobos aullaban ya. Nada, solo silencio. Era un silencio tan espeso que se sentía en los huesos, un silencio que pesaba más que las piedras del camino, un silencio que, para las ovejas, era peor que cualquier otro peligro, porque el silencio hacía dudar. Las más fuertes comenzaron a bajar la cabeza. Las más pequeñas se refugiaron unas en otras, temblando, una tras otra, comenzaron a creer lo que el silencio les sugería. Él ya no está aquí, esta vez no volverá. El miedo se transformó en resignación. Las ovejas dejaron de buscar con la mirada, dejaron de esperar escuchar su voz, y poco a poco
comenzaron a convencerse de que estaban solas. Así es como el valle ataca el alma, no con ruido, sino con silencio, no con golpes, sino con dudas, porque la fe no muere de un día para otro, muere lentamente en cada oración que ya no hacemos, en cada lágrima que ya no confiamos que Él ve, en cada paso que damos, sin pensar que todavía nos está guiando. La más pequeña del rebaño, con la mirada perdida, murmuró para sí misma: quizá esto sea justo lo que merezco. Las demás la escucharon, pero ninguna la corrigió, porque, en el fondo, todas pensaban lo mismo. Todas se preguntaban si algo de lo que habían hecho había alejado al pastor para siempre. ¿Y vos? ¿Cuántas veces pensaste igual? ¿Cuántas veces el pecado te hizo creer que ya no había camino de regreso? ¿Cuántas veces el silencio del cielo te convenció de que Él se había cansado de vos? ¿Cuántas veces la soledad te hizo pensar que estabas pagando el precio por tus errores? El valle siempre tiene esa voz escondida, esa mentira disfrazada de lógica. Si Él realmente te amara, ya habría venido. Si todavía le importaras, no estarías pasando por esto. Si fueras digno, no seguirías aquí. Las ovejas siguieron caminando, pero algo había cambiado en su interior. Ya no caminaban con fe, sino por costumbre. Ya no miraban hacia adelante, sino al suelo. Ya no oraban, solo suspiraban. Y en ese estado, el peligro se volvía mayor que nunca, porque cuando dejas de esperar, dejas de resistir. Cuando dejas de creer, dejas de escuchar. El silencio seguía envolviéndolo todo, hasta el aire parecía haberse detenido, como si el mismo valle quisiera ahogar el último susurro de esperanza. Y de pronto, algo se rompió en ellas. Una tras otra, comenzaron a rendirse. Algunas se quedaron quietas, inmóviles, como esperando que la oscuridad las tragara. Otras se apartaron del rebaño, buscando un rincón donde desaparecer solas, porque nada duele más que sentir que Dios ya no escucha. Nada duele más que pensar que sus promesas no eran para vos. Nada duele más que mirar alrededor y no encontrar ni su voz, ni su mano, ni su paz. Pero aquí hay algo que las ovejas todavía no sabían y que vos tampoco sabés cuando atravesás el silencio del valle. El pastor nunca deja de escuchar, ni siquiera por un segundo. Incluso cuando no lo sentís, Él sigue ahí. Incluso cuando no lo escuchás, Él sigue hablándole a tu corazón de maneras que no comprendes todavía. Lo que ellas no entendían es que el silencio no era el final, era la preparación, un espacio donde la fe debía fortalecerse, no en las respuestas, sino en la confianza. Pero en ese momento no podían verlo, solo sentían el vacío, la ausencia, la herida. Y vos también lo sentiste, ¿verdad? En esa noche en que lloraste solo en tu habitación, esperando una señal que nunca llegó, en ese hospital donde tus manos se cerraron y tu boca pidió misericordia, pero las puertas siguieron cerradas, en ese funeral donde el amor de tu vida se fue y tus rodillas tocaron el suelo y tu corazón pensó: ya no hay nadie escuchando, pero el cielo seguía escuchando y seguía escribiendo, incluso en tu silencio, incluso en tu noche, incluso ahora. Así que, aunque duela, seguí caminando. Aunque el aire pese como plomo, seguí confiando. Aunque tus lágrimas digan lo contrario, elegí creer. Y hace algo más ahora mismo, antes de que el silencio vuelva a llenarte de dudas. Deja un me gusta en este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción. Es tu manera de decir: aunque no lo vea todavía, sigo creyendo. Es tu testimonio silencioso para que otros también sepan
que no están solos en su propio valle, y es tu decisión de mantenerte cerca, de no perderte las oraciones diarias que compartimos cada día para sostener a los que siguen luchando. Hacelo ahora, porque incluso un pequeño paso en medio del silencio cuenta. Las ovejas, aunque exhaustas, comenzaron a reagruparse lentamente, como si esa chispa de fe, diminuta y quebradiza, aún ardiera en lo profundo. No podían verlo todavía, no podían oírlo todavía, pero en su interior algo les decía que todavía no era el final. El silencio seguía allí, el miedo seguía allí, pero ahora también estaba la esperanza, y lo que estaba por suceder a continuación les mostraría que el silencio, en realidad, nunca estuvo vacío. El silencio del valle parecía no tener fin. Las ovejas se habían acostumbrado ya a caminar sin una voz que las guiara, sin una luz que las reconfortara, sin una certeza que calmara sus miedos. A cada paso, la oscuridad se volvía más densa. A cada suspiro, la esperanza parecía más débil. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si el valle hubiera decidido tragarse al rebaño para siempre. Algunas ovejas comenzaron a sentarse a un lado del camino, demasiado cansadas para seguir. Otras se apartaron hacia las sombras, prefiriendo enfrentar solas lo que fuera que viniera. Las demás apenas podían arrastrar sus patas, como si cada metro fuera una condena. En medio de ese escenario, una de las más viejas levantó la cabeza y murmuró con voz ronca: «Quizá esto sea el final». El murmullo se extendió por todo el rebaño. Una tras otra, comenzaron a susurrar lo mismo: «El final. Ya no hay salida. Se olvidó de nosotros». ¿Y vos? ¿Cuántas veces lo pensaste también? ¿Cuántas veces dijiste en voz baja: «Ya no hay nada para mí. No hay perdón para alguien como yo. Él ya no me escucha»? El silencio del valle puede parecer un castigo, un abandono, una señal de que tus pecados son demasiado grandes para su misericordia. Pero lo que las ovejas no sabían, y vos tampoco sabes muchas veces, es que el silencio no es ausencia, es preparación. Las lágrimas que derramas en la oscuridad riegan semillas que todavía no ves. Las oraciones que parecen perderse en el aire están siendo escritas en el cielo. Las noches que parecen interminables esconden un amanecer que se acerca, aunque no lo percibas. Pero en ese momento, las ovejas no podían entenderlo, porque en el momento más oscuro de la prueba, la lógica humana no alcanza. Solo queda la fe, y la fe no siempre grita. A veces, solo susurra: «Seguí, un paso más, no te detengas». Una de las más pequeñas, casi desfallecida, cerró los ojos y se arrodilló en medio del barro. Susurró apenas: «Si todavía estás ahí, ayúdame». Nadie la escuchó, ninguna oveja la miró, pero en lo invisible, en lo profundo del valle, esa oración fue suficiente para estremecer las tinieblas, porque una oración humilde, aún entre lágrimas, tiene poder para mover la mano de Dios, aunque no lo veas todavía, aunque no lo entiendas todavía, aunque el silencio siga pesando. Las demás comenzaron a mirarla, no porque vieran una respuesta inmediata, sino porque en sus ojos algo había cambiado, un brillo diminuto, pero real, como una chispa que desafía a la oscuridad. La fe siempre comienza así, pequeña, silenciosa, inexplicable, pero suficiente para mantenerte en pie, suficiente para dar un paso más. Y vos, que estás escuchando esto ahora, quizá necesitas hacer lo mismo. No tenés que entenderlo todo, no tenés que sentirte fuerte, solo tenés que decir: «Si todavía estás ahí, ayúdame». Y mientras das ese paso, hace otro también. Dale me gustas a este video,
y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción. No como un hábito, no como un trámite, sino como una declaración, una manera silenciosa de decir, sigo creyendo, sigo esperando, sigo confiando, y ayúdanos a seguir compartiendo oraciones diarias y palabras de esperanza para otros que, como vos, hoy están atravesando su propio valle. Clica ahora. No esperes más. Que tu fe no se quede dormida. El rebaño comenzó a reagruparse. Las más fuertes ayudaron a levantar a las caídas. Las más viejas susurraron palabras de aliento. Las más pequeñas, con las piernas temblando, volvieron a ponerse de pie. No había luz todavía. No había respuesta todavía. No había milagro todavía. Pero había movimiento. Y donde hay movimiento, hay vida. Y donde hay vida, hay posibilidad de redención. Las ovejas, una tras otra, comenzaron a caminar otra vez. Sus pasos resonaban sobre las piedras, débiles pero firmes. Sus miradas seguían bajas, pero ahora cargaban algo nuevo. La certeza de que si habían llegado hasta aquí, no era para morir en el camino. El valle seguía oscuro, el silencio seguía pesado, pero ya no eran las mismas que al principio. Algo había despertado en su interior, algo que les recordaba que aún, cuando todo parece perdido, la historia todavía no terminó, porque la última palabra no la dice la sombra, la última palabra la dice el pastor, y lo que estaba a punto de suceder las haría entender por qué el silencio era necesario, por qué la demora era parte del plan, por qué cada lágrima había sido vista. Así que vos también, quédate conmigo, no cierres este video, no te bajes ahora, porque lo mejor está a punto de revelarse. El valle estaba en su punto más oscuro. Las ovejas seguían caminando, paso a paso, casi por inercia. Las sombras se cerraban alrededor como si intentaran estrangular la última chispa de esperanza. El aire era tan pesado que cada respiración dolía. El silencio era tan profundo que hasta el corazón parecía latir más despacio. Y entonces sucedió. Primero fue un susurro, apenas un murmullo que solo las más atentas lograron percibir. No provenía de las rocas, no venía del viento. Era algo distinto, una voz suave, pero firme, una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Yo estoy aquí. Las más pequeñas levantaron la cabeza. Las más viejas abrieron los ojos con incredulidad. Las más cansadas sintieron que las piernas, aunque aún débiles, recuperaban fuerzas para un paso más. La voz continuó: no teman, este valle no los destruirá. Mi vara y mi cayado los sostendrán. Las rocas parecieron estremecerse. El viento volvió a soplar, esta vez con un calor nuevo, como un aliento invisible que recorría el rebaño entero. Las ovejas, una a una, comenzaron a reagruparse. Las que estaban caídas se pusieron de pie. Las que habían dejado de orar cerraron los ojos y murmuraron palabras que hacía mucho habían olvidado, porque la voz del pastor no era solo un sonido, era una promesa cumplida, una presencia que no necesitaba explicación, un amor que no podía ser contenido por las sombras. Y vos, que estás escuchando esto ahora, ¿lo sentís? ¿Sentís esa voz hablándote también a vos? Esa certeza suave que te dice que no importa cuán oscuro haya sido tu valle, ni cuántas veces hayas caído, ni cuántas lágrimas hayas derramado. Él sigue ahí. Él nunca se fue. Él nunca se olvida. Las ovejas comenzaron a avanzar con renovada fuerza. Las más jóvenes ayudaban a las más viejas. Las más débiles eran rodeadas por las más firmes. Y el miedo comenzó a retroceder, porque donde está la voz del pastor, no hay lugar para el temor.
Las paredes del valle seguían altas, las sombras seguían presentes, los lobos seguían rondando en las alturas, pero ahora nada de eso importaba, porque el rebaño ya no caminaba solo. Él estaba con ellas, él siempre había estado con ellas, y ahora lo sabían. Una luz comenzó a filtrarse desde el final del sendero, primero tenue, casi imperceptible, pero paso a paso esa luz fue creciendo, y con cada metro las sombras retrocedían un poco más, y con cada metro el miedo se desvanecía un poco más, y con cada metro la esperanza se volvía más fuerte. Las ovejas levantaron la vista. Algunas sonrieron, otras dejaron caer lágrimas, otras simplemente suspiraron aliviadas, porque el valle estaba terminando y la luz las esperaba al final. Y vos, que llegaste hasta aquí, también necesitas recordarlo. Tu valle no será eterno, tu noche no durará para siempre, tus heridas no definirán tu historia, porque donde la voz del pastor habla, la muerte pierde su poder, la desesperanza pierde su fuerza, y las tinieblas se inclinan ante la luz. Así que si sentís que esta verdad ya está tocando tu corazón, no la ignores. Hace algo ahora mismo. Deja un me gusta y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción. Es tu manera de decir, creo que la luz sigue brillando, creo que Él sigue siendo mi pastor, y ayúdanos a seguir compartiendo esta voz con otros que hoy caminan en valles tan oscuros como el tuyo. Clica ahora, no te detengas aquí, que tu fe siga avanzando. Las ovejas llegaron a un claro, el camino finalmente se abrió, y ante sus ojos un nuevo paisaje se desplegaba: colinas verdes, agua cristalina, un cielo abierto, limpio y brillante. Las sombras habían quedado atrás, el valle había quedado atrás, pero ninguna de ellas era la misma que había entrado. El valle no las destruyó, el valle las transformó, y eso es lo que vos también necesitas entender hoy. Lo que parecía tu final era solo el principio, lo que parecía silencio era preparación, lo que parecía abandono era la obra silenciosa de un pastor que nunca suelta a los suyos. Las ovejas se arrodillaron junto al agua. El pastor, en silencio, las miró con ternura y con voz suave les susurró: mi bien y mi misericordia las seguirán todos los días de su vida, y en mi casa habitarán por siempre. Y vos también, si seguís confiando, si seguís caminando, si seguís escuchando su voz, un día también llegarás a casa. Pero por ahora, seguí avanzando, porque la luz ya está brillando para vos. Las ovejas quedaron inmóviles por un instante, contemplando la luz que ahora llenaba el final del valle. El aire, antes pesado y helado, ahora estaba impregnado de un calor suave, reconfortante, como un abrazo invisible. Las sombras, que antes parecían invencibles, ahora retrocedían lentamente, como derrotadas por la simple presencia de aquel que había hablado. El pastor caminó hacia ellas. No hubo estruendo, ni terremoto, ni relámpagos. No necesitaba nada de eso. Solo su paso firme sobre las piedras resonaba, y eso bastaba para estremecer la oscuridad. Las ovejas lo miraron sin atreverse a pestañear. Algunas comenzaron a llorar en silencio. Otras, demasiado conmovidas, simplemente bajaron la cabeza en reverencia. No había reproche en su rostro, no había ira en su mirada, solo ternura, solo amor, solo una paz tan pura que el miedo no pudo resistirla. El pastor extendió su vara. Una a una, las ovejas fueron tocadas por ella, como si el simple contacto curara sus heridas, renovara sus fuerzas, borrara sus caídas. Cada toque era un recordatorio. Mías son,
Nunca las solté, siempre las amé. Las más pequeñas sintieron que el peso de sus patas desaparecía. Las más viejas sintieron que la culpa se desvanecía. Las más fuertes, que habían flaqueado, volvieron a levantar la cabeza. Porque su voz no solo consuela, su voz restaura, su voz sana, su voz devuelve la vida. Y vos, que estás escuchando esto ahora, deja que también te toque a vos. Deja que su voz penetre en tu silencio, en tus heridas, en tus dudas. Deja que te recuerde que aunque pensaste que ya era tarde, que ya no había salida, que ya estabas solo, Él nunca se fue. Y hoy, justo ahora, te está diciendo, yo soy tu pastor, nada te faltará. Las ovejas miraron a su alrededor y por primera vez en lo que les había parecido una eternidad, sonrieron. El valle seguía allí, pero ahora lo veían por lo que realmente era, un camino, no una tumba, un pasaje, no un destino final, un lugar de aprendizaje, no de derrota. El pastor levantó su mirada hacia las alturas y sin una palabra más, comenzó a caminar delante de ellas. Esta vez, ninguna dudó. Todas lo siguieron, porque ahora sabían que su presencia era todo lo que necesitaban. Las sombras intentaron resistirse, pero no pudieron. El miedo intentó gritar, pero su voz se apagó. Los lobos intentaron acercarse, pero huyeron al sentir su autoridad, porque cuando el pastor se manifiesta, nada puede contra él. El camino se abrió cada vez más. Las rocas se apartaron suavemente. El cielo, antes oculto, ahora brillaba en lo alto, con un azul infinito. Las ovejas respiraron hondo, llenando sus pechos con un aire nuevo, limpio, vivo. Sus ojos brillaban con una luz que ya no venía de afuera, sino de adentro, porque ya no eran las mismas que habían entrado al valle. Ahora eran ovejas que habían probado la fidelidad de su pastor. Ahora eran ovejas que sabían que nunca estarían solas. Y vos también podés ser uno de ellos. Vos también podés levantarte ahora mismo y decidir seguirlo, aunque tus pasos tiemblen, aunque tu fe sea pequeña, aunque tus heridas sigan abiertas. Porque la voz del pastor no busca perfectos, busca dispuestos, dispuestos a dar un paso más, aunque sea en la oscuridad, dispuestos a creer que su vara y su cayado todavía infunden aliento, dispuestos a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Así que si esta verdad te tocó el corazón, si sentís que estas palabras te hablaron directamente, no lo dejes pasar. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción, porque cada vez que te unís, cada vez que apoyas, nos ayudas a seguir trayendo esta luz a quienes hoy todavía están en la sombra, y porque cada oración diaria que compartimos aquí puede ser la voz que otro corazón necesita escuchar para no rendirse. Clica ahora, que tu fe no quede en silencio. Las ovejas llegaron finalmente al final del valle. Delante de ellas se extendía un nuevo pasto verde, brillante bajo el sol, con aguas tranquilas que reflejaban el cielo. El pastor se detuvo, giró hacia ellas y las miró, una por una. En sus ojos no había solo alegría por haberlas traído hasta allí. Había orgullo, había amor, había una promesa renovada. Mi bien y mi misericordia las seguirán todos los días de su vida. Las ovejas, en silencio, bebieron del agua fresca. El barro y el polvo del valle quedaron atrás. El miedo y la duda quedaron atrás. El silencio ya no las atormentaba, porque sabían que Él siempre había estado allí, incluso cuando no podían escucharlo. Y vos también podés beber de esa agua hoy. Podés dejar atrás tu valle. Podés mirar al cielo y decir, Señor,
Gracias por no soltarme nunca, porque lo que parecía tu final era solo el principio, porque lo que parecía tu ruina era tu redención, porque las sombras no tienen la última palabra. El cielo ya habló, y su voz todavía despierta a quienes creen. Así que quédate hasta el final, porque todavía hay más. El valle quedó atrás. Las ovejas descansaban sobre pastos verdes, junto a aguas tranquilas, mientras el pastor las miraba con esa ternura inexplicable que solo él tiene para los suyos. Pero las marcas del valle todavía estaban allí. Las patas aún temblaban, las heridas aún dolían, las lágrimas aún brotaban de vez en cuando. Y eso está bien, porque el valle no solo deja cicatrices, también deja lecciones. Hoy quiero que respires profundo y mires hacia atrás por un momento. Acórdate del valle por el que acabas de pasar. Acórdate de cómo las sombras casi te convencen de rendirte, de cómo el silencio casi mata tu fe, de cómo el miedo casi apagó tu esperanza. Pero no pudo, porque el pastor nunca te soltó. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Vas a salir del valle siendo la misma persona? ¿O vas a dejar que esas cicatrices te enseñen lo que realmente importa? El valle fue un maestro. Te mostró que no importa cuánta fuerza creías tener, sin él no podías dar un paso más. Te mostró que no importa cuánto se esfuercen tus manos, solo su vara y su cayado pueden sostenerte. Te mostró que no importa cuán oscuro sea el camino, su luz nunca se apaga. Y ahora que lo sabes, ahora que lo viste con tus propios ojos, ahora que lo sentiste en tus propias heridas, no vuelvas a ser la misma oveja de antes, porque muchos caminan por este mundo sin entender que son ovejas sin pastor. Siguen buscando en lugares equivocados, siguen confiando en sus propias fuerzas, siguen huyendo de su voz. Pero vos ya sabes lo que pasa cuando uno camina solo. La sombra gana. Hoy es el día para decidir. ¿Vas a vivir para vos mismo o para aquel que te salvó? ¿Vas a seguir el camino del mundo o el sendero que él preparó para vos? ¿Vas a seguir poniendo excusas o vas a entregar tu corazón entero? David lo entendió cuando escribió este salmo. No dijo, el Señor me ayuda cuando lo necesito. No dijo, el Señor me acompaña de vez en cuando. Él dijo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Él no era solo una ayuda en la tormenta, era su todo, su guía, su sustento, su propósito, su vida entera. Y eso es lo que Dios quiere para vos hoy, que dejes de ser solo alguien que pide cuando tiene miedo y empieces a ser alguien que confía, que obedece, que lo sigue, que lo ama, aun cuando el valle vuelve a aparecer, porque van a venir otros valles. Siempre los hay, pero ahora sabes que ninguno es más grande que tu pastor. Así que, aunque duela, perdona, aunque cueste, obedece, aunque no entiendas, confía, aunque el mundo te tiente, elegí santidad, aunque tus amigos se burlen, elegí la cruz, aunque el pecado te llame, elegí su voz, porque nada, nada de lo que este mundo pueda ofrecerte vale más que oírlo decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y vos, que estás escuchando esto ahora mismo, ¿sabes lo que Él espera de vos? ¿Sabes qué área de tu vida todavía no le entregaste? ¿Sabes qué hábitos, qué rencores, qué orgullo siguen estorbando su obra en tu corazón? Hoy es el día de soltarlos. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de volver al rebaño, porque no importa cuántas veces hayas caído en el valle, no importa cuántas veces te hayas apartado del rebaño, no importa cuántas veces hayas ignorado su voz, Él sigue llamándote, sigue buscándote, sigue queriendo levantarte. Así que responde ahora,
Decile en tu corazón: Señor, ya no quiero caminar solo. Sé mi pastor. Llévame a tu casa y no me dejes nunca más. Y si sentís que esta oración te representa, si sentís que estas palabras son también tu decisión hoy, hace algo más. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción, porque tu suscripción no es solo un botón, es tu manera de decir: quiero seguir escuchando su voz, quiero recibir las oraciones diarias, quiero que otros también conozcan al buen pastor. Clica ahora. Que tu fe no quede en palabras sueltas, que tu decisión refleje en actos, incluso en los más pequeños. El pastor está esperando, con sus brazos abiertos, con su vara y su cayado listos para sostenerte, con su amor dispuesto a restaurarte. No lo dejes esperando más. Decí sí, ahora, y seguí caminando, porque todavía hay más. Lo que viene a continuación es la verdad más hermosa que vas a escuchar. Las ovejas permanecían junto al agua, descansando después de la larga travesía. El valle había quedado atrás, pero mientras bebían y miraban el rostro del pastor, entendieron que algo mucho más profundo había cambiado. Ya no eran las mismas, no solo porque habían sobrevivido, sino porque habían aprendido quién era Él y quiénes eran ellas sin Él. Vos también lo sabes ahora, ¿verdad? Ya no podés engañarte pensando que tus fuerzas son suficientes. Ya no podés fingir que podés enfrentar la sombra solo. Ya no podés negar que el silencio dolió, pero también te enseñó a confiar. Y eso es madurar espiritualmente. Dejar atrás el egoísmo. Dejar atrás la arrogancia. Dejar atrás la idea de que sos el centro de la historia. El valle te mostró que la vida no se trata de vos. No se trata de tus logros, ni de tus planes, ni de tu comodidad. Se trata de Él, de su gloria, de su plan, de su voluntad, aunque no siempre la entiendas, porque cuando pasaste por las sombras, no fue solo para aprender a sobrevivir, fue para aprender a obedecer, para aprender a amar sin condiciones, para aprender a poner a los demás antes que a vos mismo, para aprender a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy es el momento de tomar esa decisión. Hoy es el momento de crecer. Hoy es el momento de dejar de ser una oveja caprichosa que solo clama cuando tiene miedo, para convertirte en una oveja fiel que sigue la voz del pastor incluso en la quietud. Quizá pienses: pero fallé tantas veces. Sí, y aún así, Él te llama. Quizá pienses: pero me aparté tantas veces. Sí, y aún así, Él te busca. Quizá pienses: pero estoy roto, cansado, herido. Sí, y aún así, Él te ama, porque su amor no depende de tu desempeño. Su amor no es frágil como el nuestro. Su amor no cambia porque caíste, ni desaparece porque dudaste. Él prometió estar con vos todos los días, hasta el fin del mundo, y lo cumple. Pero no olvides, su amor también es santo, y espera tu respuesta. No podés vivir con un pie en el valle y otro en la casa. No podés servir a dos señores. No podés seguir jugando con las tinieblas cuando ya viste la luz. Por eso hoy Él te dice: si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día para dejar atrás esa doble vida. Hoy es el día para perdonar a quienes te lastimaron. Hoy es el día para pedir perdón por lo que hiciste. Hoy es el día para cerrar la puerta al pecado que todavía guardas en secreto. Hoy es el día para decirle al pastor: llévame en tus caminos, aunque duela. Guíame, aunque no entienda. Corrígeme, aunque me incomode, porque sin vos no soy nada. Y si estas palabras están tocando lo más profundo de tu ser, si sentís que esta decisión
¿Está latiendo en tu pecho? No la dejes para mañana. Decí sí ahora. En tu corazón, en tu oración, en tus actos. Y también acá. Deja un me gusta en este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción. Porque no solo es un botón, es un símbolo de tu fe. Es una forma silenciosa pero firme de decir: quiero seguir recibiendo esta palabra cada día. Quiero seguir escuchando oraciones que me sostienen. Quiero que otros también sepan que hay esperanza en medio de las sombras. Clica ahora. Que tu fe no se quede en intenciones, que se convierta en una decisión. Hoy, las ovejas miraron al pastor una última vez antes de seguir caminando hacia los pastos verdes. Sabían que algún día volverían a atravesar un valle oscuro, pero también sabían que nunca lo harían solas, porque la vida cristiana no es ausencia de pruebas, es presencia de Dios en medio de ellas. Así que cuando vuelva a oscurecer, no olvides lo que aprendiste hoy. Cuando el silencio vuelva a doler, recordá que su voz sigue ahí, aunque no la escuches. Cuando las sombras te asusten, recordá que la luz ya ganó. Y cuando el miedo te diga que no sos digno, recordá que su sangre ya pagó tu rescate. Hoy salís del valle más fuerte, más maduro, más humilde, más cerca de Él. Que tus heridas sean testimonio de su fidelidad. Que tus cicatrices sean recordatorio de su amor. Que tu voz sea instrumento de su gloria. Y que tu vida entera le diga al mundo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque las sombras nunca tienen la última palabra. El cielo ya habló, y su voz todavía llama a los que creen. El valle había quedado atrás. Las ovejas, reunidas junto al pastor, descansaban en un silencio distinto. No era el silencio pesado del miedo, no era el silencio opresivo de la duda. Era un silencio sagrado, un silencio lleno de gratitud, de paz, de certeza. El camino había sido largo, difícil, lleno de heridas, pero necesario, porque sin el valle jamás habrían aprendido a escuchar su voz, jamás habrían entendido el valor de su presencia, jamás habrían reconocido cuán dependientes eran de su amor. Y así es también tu historia. No importa cuántas veces pensaste que todo había terminado, no importa cuántas lágrimas derramaste creyendo que nadie las veía, no importa cuántas noches solitarias te hicieron creer que ya no había esperanza. Hoy lo sabes. El Señor nunca te soltó. Él estuvo ahí cuando las sombras parecían más densas. Él estuvo ahí cuando tu corazón se quebraba en silencio. Él estuvo ahí cuando tus oraciones salían entre suspiros. Él estuvo ahí y siempre lo estará, porque la tumba nunca tiene la última palabra. Las sombras nunca apagan la luz. La muerte nunca derrota al buen pastor. David lo escribió con fe firme: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa es la verdad eterna que hoy también es tuya. No importa por qué valle camines mañana, su bondad y su misericordia seguirán tus pasos. No importa que lobos aúllen desde las alturas, Él prepara mesa para vos, aun frente a tus enemigos. No importa cuán oscuro parezca el sendero, Él ya marcó el final, y el final siempre es su casa. Hoy podés descansar en esa certeza. El cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Así que hoy no cierres esta historia como si fuera solo un video más. Deja que se convierta en tu oración. Deja que se convierta en tu compromiso. Deja que se convierta en tu testimonio. Decí en voz baja ahora mismo: Señor, quiero morar en tu casa todos los días de mi vida. No me dejes apartarme nunca más.
Y si sentís que esta verdad ya tocó tu corazón, si sentís que este mensaje fue para vos, hace algo más. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción, porque al hacerlo, no solo recibís nuestras oraciones diarias y más historias que fortalecen tu fe, también ayudas a que otros conozcan esta misma esperanza. Hacelo ahora, que tu gratitud no quede solo en palabras, que se refleje en tus actos. Las ovejas respiraron hondo, el aire era puro, lleno de vida, las heridas ya no dolían como antes, las lágrimas ya no eran de tristeza, sino de alegría, porque ahora entendían algo que el valle nunca les había permitido ver del todo, que el pastor siempre había caminado delante de ellas, abriendo camino incluso cuando ellas pensaban que estaban perdidas. Y vos también, aunque no lo veas hoy, podés confiar en eso. Él ya está en tu mañana. Él ya conoce cada curva del sendero. Él ya preparó mesa para vos. Él ya aseguró tu lugar en su casa. Así que seguí caminando. No te detengas ahora. No escuches las voces que intentan asustarte. No creas las mentiras del miedo. Las sombras no tienen poder sobre un corazón que decidió confiar. El silencio no puede apagar la fe que ya fue sembrada. La muerte no puede vencer a quien ya fue comprado con sangre, porque tu vida ya no es tuya. Ahora sos del buen pastor. Sos parte de su rebaño. Sos oveja de su prado. Sos hijo de su casa. Y eso nunca cambiará. El cielo ya habló. Su promesa sigue en pie. Su luz sigue brillando. Su voz sigue llamando. Y vos seguís respondiendo. Porque todavía queda camino. Porque todavía hay más por ver. Porque todavía hay más por aprender. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Que nunca más tendrás que caminar solo. Que nunca más tendrás que temer a las sombras. Que nunca más tendrás que enfrentar el silencio pensando que nadie escucha. Porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Las ovejas, ahora reunidas bajo el cielo abierto, contemplaban la inmensidad del paisaje. El valle había quedado atrás, como un recuerdo doloroso, pero necesario, un recuerdo que ya no las ataba, sino que las había transformado para siempre, porque quien cruza el valle con el pastor no sale igual, sale más fuerte, sale más humilde, sale más agradecido, sale con los ojos abiertos para ver lo que realmente importa. Y vos también podés mirar tu vida hoy y reconocerlo. Ahora sabes que las sombras no eran el enemigo final. Ahora sabes que el silencio no era castigo. Ahora sabes que la herida no era inútil, porque cada lágrima que derramaste en lo secreto fue contada por Él. Cada oración susurrada entre sollozos fue oída por Él. Cada paso dado, aunque tus fuerzas se terminaban, fue sostenido por Él. Y eso es gracia. Eso es amor verdadero. Eso es salvación. El valle que pensaste que sería tu tumba fue en realidad tu altar, el lugar donde tu fe murió a sí misma para vivir en él, el lugar donde dejaste atrás la arrogancia para vestirte de obediencia, el lugar donde el miedo perdió su poder sobre vos. Hoy, al mirar hacia atrás, podés decirlo con convicción: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa frase no es solo un consuelo para los días malos, es un compromiso para todos los días, es una declaración de dependencia, es un recordatorio de que nunca más vas a ser el dueño de tu propia vida, porque ya pertenece a Él. Así que viví cada día con gratitud, viví cada día con santidad, viví cada día con valentía, no porque seas fuerte, sino porque Él sigue siendo tu pastor. Y cuando vuelvan los valles, porque volverán, recordá esta promesa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Cuando las sombras quieran convencerte de que ya no hay salida, recordá. Cuando el silencio quiera hacerte creer que no sos digno, recordá. Cuando el pecado intente arrastrarte de nuevo, recordá. Cuando el mundo intente apagar tu fe, recordá. Porque la tumba nunca tiene la última palabra. El cielo ya habló, y su voz todavía llama a los que creen. Vos sos uno de ellos. No lo olvides nunca. Y si sentís que esta palabra te abrazó hoy, si sentís que tu corazón arde al reconocer que Él sigue siendo tu pastor, hace algo más. Deja un me gusta a este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, haciendo clic en el enlace que está en la descripción, porque cada vez que lo haces, ayudas a que más y más personas encuentren esta misma luz en medio de sus sombras, y porque al suscribirte, seguís recibiendo las oraciones diarias que fortalecen tu espíritu y las historias que te recuerdan que siempre hay esperanza para los que confían. No lo postergues. Clica ahora. Que tu gratitud se convierta en acción. Que tu fe se convierta en testimonio. Las ovejas se pusieron de pie y siguieron al pastor hacia las colinas. El camino ahora era distinto. Todavía había senderos por recorrer. Todavía habría noches. Todavía habría desafíos. Pero ellas ya sabían que nunca más caminarían solas, porque la bondad y la misericordia las seguirían todos los días de su vida. Y un día, finalmente habitarían en su casa, para siempre. Que esa también sea tu historia. Que cada paso que des, de ahora en adelante, sea para acercarte más a su voz. Que cada día que vivas sea un reflejo de su luz. Que cada vez que caigas, recuerdes levantarte, no por vos, sino por Él, porque las sombras no son para siempre. La luz nunca deja de brillar. El pastor nunca deja de buscar. Hoy te lo vuelvo a decir, para que nunca lo olvides. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Y cuando la muerte intente gritar más fuerte que tu esperanza, recordá que el cielo ya respondió, y su voz sigue llamando: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Que estas palabras se queden grabadas en tu corazón, que esta historia se convierta en tu oración diaria, que esta verdad sea tu refugio cuando el valle vuelva a aparecer. Y no olvides quedarte con nosotros aquí en el canal Momento de Alabanza para seguir escuchando historias que abrazan, oraciones que fortalecen y promesas que nunca fallan. El próximo video recomendado ya aparece en tu pantalla ahora mismo. Hace clic y seguí caminando con nosotros en esta jornada de fe. Que el buen pastor te siga guiando hasta su casa. Amén.